Bueno, al grupo Emanuel, entonces, en esta noche vamos a compartir un poco la enseñanza, porque me han dicho que la mayoría de ustedes todavía no pudo participar en las diferentes enseñanzas que dimos sobre el escrute de la palabra. Pero les voy a empezar como definiendo qué es escrutar. Escrutar es como escudriñar las Sagradas Escrituras. A mí me gusta decir que San Jerónimo habla de esto diciendo que para conocer a Jesucristo tenemos que escrutar las Sagradas Escrituras, para encontrarlo a Jesucristo. El escrute tiene un mensaje muy simple. Nosotros nos quedamos con una sola palabra. Por eso un poco el ejercicio que hicimos de la escucha recién. Porque Dios dice que se haga la luz y la luz se hace. Pero de una vez, una palabra tuya bastará para sanarme. Y si Dios te dice una palabra y vos estás distraído y te perdés la salvación, es fuerte, ¿no? Por eso el escrute es primero ejercicio de la escucha. Ejercicio de la escucha. Porque, hermanitos, no sabemos escuchar. Yo me incluyo primero. Porque cuando el Señor me reveló esta enseñanza, yo mismo me di cuenta lo bruto que era para escuchar su palabra. Y que escuchaba cientos de palabras en la palabra y no me quedaba con ninguna. Cuando en la misa decimos una palabra tuya, me basta, Señor, para sanar. Ustedes se van a sorprender en el ejercicio del escrute, que significa comulgar con la palabra, comerse la palabra. Se van a sorprender cómo Dios les habla con una palabra. Les habla al profundo del corazón si es que el oído está atento, si es que el oído está abierto. Estamos muy bombardeados por la imagen y nos dejamos llevar mucho por lo que vemos. Pero ¿saben una cosa? La salvación no viene por el ojo. Por el ojo nadie se salva, por el oído sí. Porque lo que te convierte es la predicación. Y la predicación entra por el oído. Cuando yo te digo cuerpo de Cristo y vos ves una cosita blanca, vos no ves cuerpo de Cristo. Pero sí escuchás que yo te digo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y vos me decís amén. ¿Vos me decís amén por lo que ves o por lo que escuchás? ¿Cómo? Perdón, porque yo soy medio pesadito de oído. Como ustedes cuando Diosito les habla. Este ejercicio que acabo de hacer es así como oramos con Dios y como hablamos con Dios. Dios te dice y vos si tenés ganas le contestás, y si no, el pobre queda hablando solo. Así nos portamos con Dios. Dios te manda, Dios te dice una palabra, pero como no tenés cultivada la escucha, simplemente vos te quedás, como que dejás que pase. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que Dios te esté hablando y que te pierdas esa palabra de vida. Es palabra de salvación. Ustedes se van a sorprender cuando vean en su vida en el Evangelio del domingo. Esto me gusta decir a las personas. Vos todavía no sabés qué dice el Evangelio del domingo, ¿verdad? Pero resulta que ahí está tu vida. ¿No me creen? Ahora cuando lo escuchen, se van a dar cuenta que ahí está su vida. Y la van a encontrar en una sola palabra, hermanitos. Esto no es para sabios y eruditos y prudentes y bien estudiados, no. Esto es para los sencillos y humildes de corazón. Que se creen que Dios les toca el corazón con una palabra. Y se cumple lo que decimos en la misa. Una palabra tuya basta, Señor, para sanar. Y uno se puede preguntar, tantas palabras que voy escuchando y todavía sigo con las heridas. ¿Qué pasará? ¿Será que la palabra no es eficaz? ¿O será que yo no presto el oído para que la palabra actúe? Bueno,
el escrute de la palabra es una propuesta de escucha. Otra cosa que les va a servir muchísimo en el escrute le va a servir muchísimo para el pastoreo, para los que son pastores y para las ovejas que algún día serán pastores, porque el escrute te ayuda no a enseñar ni a catequizar, te enseña a preguntar. En el pastoreo, espero que ustedes como pastores sepan preguntarle a la oveja. Preguntarle es ponerla de cara a Dios. Pero eso, si no lo sabes hacer para vos en tu vida, en la oración personal, es mentira que te va a salir para otros. Y atentos, porque ustedes no son ni directores espirituales, porque esos son los curas, ni psicólogos. Entonces, ¿qué tienen que hacer en el pastoreo? Saber escuchar. Y escuchándolo al hermano, el Señor los va a usar y les va a poner una palabra que lo ponga al hermano de cara a Dios. Eso te va a enseñar el escrute. Otra cosa que te va a dar este escrute es lo que llamamos el discernimiento comunitario. Mucha gente habla de este discernimiento. Yo sé que ustedes hacen retiros espirituales de San Ignacio de Loyola. Él habla del discernimiento y lo que yo les voy a entregar ahora con el escrute de la palabra es una manera de hacer el discernimiento comunitario. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra de por medio. La palabra de Dios preside ese momentito de oración en pequeños grupos, y al presidir Él nos alimenta con esa palabra. Y esa palabra nos sana, nos salva y nos libera. ¿Amén? Bueno, estas consideraciones previas del escrute son importantes para que ustedes vean y para qué nos puede servir a nosotros como grupo Emanuel, por ejemplo, en este caso, tener esta forma, este método, esta manera de oración bíblica. Escucha, saber preguntar, pastoreo, discernimiento comunitario. Mira, ahí salieron 4 cosas que vas a aprender escrutando la palabra. En realidad, el que escruta es el Espíritu Santo. Pero yo le digo a la gente, ¿nosotros qué hacemos? Y nos juntamos para que el Espíritu Santo primero nos encuentre. Estemos en oración compartida, reunidos, y con la disposición de la escucha. El discernimiento comunitario discernimiento de espíritu, separar el espíritu bueno del espíritu malo, viene por la escucha de la palabra. O sea que en la medida que ustedes escuchen la palabra, el discernimiento va a ir fluyendo. Y esto lo van a comprobar a partir del segundo, del tercer escrute. Van a ver ustedes cómo se les va a empezar a abrir el oído. Ustedes que todavía nunca han escrutado, a lo mejor me escuchan y pensarán, ¿cómo va a ser eso? Miren, no hace falta esfuerzo. Es simplemente ponerse en actitud de recibirlo y ustedes van a dar testimonio de que así funciona. Yo he tenido la oportunidad de enseñarlo en distintos lugares, incluso distintas culturas. ¿Y saben qué? Funciona igual, porque el Espíritu es uno solo. Funciona igual. Déjenme decirle también, hermano, que en el escrute se cae lo que se tiene que caer y se levanta lo que se tiene que levantar. Porque el escrute es sanación y liberación. Y ustedes que son un grupo carismático, en el escrute de la palabra van a tener un par de horas intensas de oración bíblica compartida y además van a tener el discernimiento comunitario que los va a hacer crecer en la vida espiritual, en la vida de oración. ¿Qué van a recibir en el escrute? La palabra que necesitan.
Nosotros cuando hacemos retiros, cursos, convivencias, enseñanza, buscamos los temas, ¿verdad? Los líderes buscan los temas y se los dan. En el escrute resulta que un mismo evangelio evangeliza a la comunidad en aquello que necesitan. Es fantástico en ese sentido. ¿Qué otra cosa les va a servir con el escrute? Van a poder poner en práctica sus carismas, el don de lengua, el don de profecía, el de la enseñanza, la intercesión, que es lo que vengo viviendo yo en las distintas comunidades donde estamos viviendo el escrute de la palabra. Porque llega un momento en que el hermano comulga una palabra, se la come a la palabra y se manifiesta el Espíritu Santo. Y si hay algo malo que tiene que salir, también se manifiesta. Así que el que tenga carisma de liberación en el escrute lo puede cultivar, lo puede poner al servicio. El que tiene carisma de interceder, las 2 horas que dura el escrute es intercesión. Miren, cuando el hermano está diciendo que siente que la palabra le dice, o cuando se le está preguntando al hermano y él piensa en una respuesta, todo ese tiempo es momento de intercesión. Nosotros pedimos, damos gracia, intercedemos. Es una actitud constante. En este momento ustedes me están escuchando y si se pudieran escuchar o grabar en su pensamiento, ustedes ahora están hablando interiormente mientras me escuchan y ven y se distraen y pasa todo lo que pasa. Todo eso es diálogo interior. Ese diálogo interior, el escrute te va a ayudar a que se transforme en oración. Y eso te va a servir para la calle, para el trabajo, para la escuela, para el negocio, para la fábrica. El escrute te va a enseñar a ser contemplativo en el mundo. Es decir, que no hace falta que pare el mundo para que vos hagas oración contemplativa, sino en medio del ruido del mundo. Por eso recién yo incorporé eso que pasó ahí, se cayó ese termo, esa cosa, y directamente lo incorporé a la enseñanza. Eso te da el escrute. Nada te distrae, todo se transforma en oración. Y déjenme decirle que mientras estamos escrutando, todo lo que sucede, todo lo que pasa, los ruidos, el comportamiento de los niños, las mascotas, todo habla de Dios. Todo sirve para escuchar a Dios. Eso es ser contemplativo en el mundo. Ya no necesitamos salir del mundo para aprender que podemos tener una conexión espiritual más elevada cada vez hacia la unión con Dios. Para eso hay que prepararse, para eso hay que ejercitarse. Y yo les dejo esta herramienta que les va a servir como un inicio. Un inicio para que ya nunca más se van a distraer en la oración, por ejemplo. Yo cuando era seminarista, yo me vivía confesando, me he distraído en la oración. Y ya de cura grande, aprendí que la distracción hay que transformarla en oración. Entonces ya nada te distrae en la oración. ¿Y eso se puede hacer? Sí. ¿El escrute te ayuda? Sí. Porque vas a ver que el hermano va a estar hablando de su sufrimiento, de su cruz, de su vida, y vos vas a estar intercediendo. Pero a la par que el hermano va hablando, vos estás transformando en oración, ya sea de petición, de acción de gracia, de alabanza o adoración y de intercesión. Eso se aprende. Y por último, digo último para no seguir hablando, pero si el Señor inspira, habrá más cosas que le diga. ¿Cómo les ayudaría a ustedes, por ejemplo, para sus asambleas? ¿Cómo les ayudaría el escrute para enriquecer la oración de la asamblea? Muchísimo. Porque en este caminar de visitar grupos y evangelizar, he visto cómo grupos de muchos años, 15, 20 años, me dicen: Padre, nosotros sí oramos y todo, pero hace tiempo que venimos orando de la misma manera. Y el Espíritu hace nueva todas las cosas, pero hay que dejarlo.
hay que invitarlo, hay que traerlo para que eso ocurra. Entonces eso también lo van a experimentar, porque si ustedes escrutan el Evangelio del domingo que viene, como vamos a hacer ahora una pequeña experiencia, de paso alguno, búscame la cita del Evangelio del domingo que viene, tenés la lista, vamos a escuchar el Evangelio del domingo que viene, o sea que ahora en el escrute empezamos a preparar la misa, porque la misa es liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. A veces los domingos normalmente llegamos a la misa corriendo, mientras aparcan el carro y lo que sea, y se perdieron la palabra. Si te perdes la palabra, te perdes la vida. Primero hay que comulgar la palabra, y la palabra es la que se encarna. La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso sucede cuando empezamos a preparar el escrute en un día de semana. Hoy es un día de semana, escuchamos la palabra, cada uno se va a quedar con una que tenga que ver con la vida que están viviendo. Hoy estás de cara a Dios de una manera concreta, y eso siempre cambia, y eso siempre es distinto. Por eso la escucha de la palabra es como que se va a ir afinando, se va a ir haciendo más sutil. El oído se te va a abrir para que te descubras en la palabra. Lo feo, hermano, es que no te veas en la palabra. Ahí hay que temblar. Si no te ves en tu historia de vida en esa palabra del domingo, algo pasa. Hay un bloqueo y tenés que pedir a los hermanos que te ayuden. Entonces, hoy vas a elegir una palabra que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con lo que está pasando. En la experiencia yo sé que cuando se hace un primer escrute como este, a veces la palabra tiene que ver con toda tu historia de vida. Porque Dios estaba ansiosamente esperándote para darte, si me permitís, la primera comunión con su palabra. Porque es comunión con la palabra, pero comunión que te quebranta. Los hermanos se sorprenden y dicen, pero ¿cómo esta palabrita iluminó todo mi sufrimiento? Por eso también en los escrutes últimos, todo el mundo me pide el escrute de la cruz, que es el sufrimiento madre que hay que descubrir en la vida para que podamos entender cuál es el camino de la salvación. Normalmente salen los primeros escrutes porque Dios es tan bueno que te está esperando desde siempre, y ya cuando te pilla ahí aprovecha. Hoy te pilló aquí, en este grupo Emanuel, y seguramente Él ya tiene lista la palabra que te va a sanar esta noche. Anda cultivando esa esperanza para que se vaya abriendo el oído, para que huyan los demonios que no nos quieren dejar escuchar. Y esta palabra que hoy vas a escuchar, hermano, se te va a ir repitiendo hasta la comunión del domingo. Porque el domingo vos te vas a comer esta palabra. Esta. Y cuando te digo que te vas a comer esta palabra, te estoy diciendo que te vas a comer a Jesucristo. Porque Él es la palabra. Lo que pasa es que nos cuesta ver la palabra comunión referida a la palabra. Porque la comunión la vemos con respecto a la Eucaristía. Pero en verdad se comulga la palabra y se comulga la Eucaristía. De hecho, hay muchos hermanos que no pueden recibir la comunión por diferentes motivos, y yo los he visto conmoverse y quebrantarse comulgando la palabra, y están recibiendo a Jesucristo. Así que eso también los predispone y los ayuda para que vayan creciendo hacia la unión con Dios. Entonces, ahora los invito a que hagamos una experiencia. Simplemente vamos a escuchar la palabra del domingo y ustedes se van a quedar con una sola palabra, nada más. Vení, hermano.